Perfecto. Bueno, de entrada, bienvenidos al segundo día de actividades de nuestra escuela de otoño. Como les digo, para mí es un placer el que ya hayamos regresado a las actividades normales después de esta pandemia. Y este día les tengo una sorpresa. Tendremos la participación de 2 exalumnas del departamento y de una joven promesa, un investigador de nuestro departamento. De entrada quiero presentarles la plática de la doctora Yuriko Pitones Amuado, quien se graduó de doctorado en nuestro departamento el 28 de agosto de 2019 bajo la dirección del profesor Rafael Heraclio Villarreal y siendo una de nuestras alumnas estrellas. Actualmente, bueno, sigue siendo una de nuestras exalumnas estrellas, sigue siendo una muy buena investigadora. Actualmente está trabajando en la UAM Iztapalapa y uno de sus temas de investigación es la teoría de códigos desde el punto de vista algebraico. No creo sea necesario mencionar cuál es la importancia de la teoría de códigos en las comunicaciones digitales actuales, su importancia en todas las redes sociales, para ser más claro. Así que les dejo con nuestra alumna estrella, Yuriko Pitones, para que ella les explique su área de investigación. Por favor, empiece usted. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a los organizadores de esta escuela de otoño por la invitación. Es un gusto para mí dar esta plática para ustedes y en el Departamento de Matemáticas del CIMBESTAF. Y bueno, en esta ocasión les voy a hablar de códigos desde un punto de vista algebraico, que como Bueno, ¿todo en orden? Doña Estela, ¿es con nosotros? ¿La falla? No, nosotros no La UAM es área Iztapalapa. de la doctora. Esperemos en unos el segundos. Departamento de Matemáticas. Ajá. Doctora ¿Todo bien? Yuriko. Sí, Sí, parece que hubo una escuchamos. pequeña falla, pero sí, usted continúe, por favor. De acuerdo. Y entonces mi intención es que conozcan, sobre todo los estudiantes, una de las áreas de investigación que se desarrollan en el departamento. Bueno, entonces voy a comenzar con un poco de historia, tal vez. Parece que no se movió la pantalla. No ha cambiado, sigue en la No ha portada. cambiado, ¿verdad? Seguimos viendo la portada. A ver si no tarda o tal vez vuelvo a compartir, no sé. Sí, puedes dejar de Sí, compartir. ¿verdad? Sí, es mejor porque Como que se congeló esto. A ver, perdón. Bien, entonces perfecto. parece que todo bien. Bueno, entonces los códigos desde algo así como el 93 se comenzaron a estudiar desde un punto de vista algebraico en México, y dos de los pioneros son el profesor Carlos Rentería y el doctor Horacio Tapia. El doctor Carlos Rentería el Politécnico y el doctor Tapia de la UAMI. Son dos de los pioneros mexicanos que han impulsado esta área de investigación. Después, el doctor Rafael Villarreal, en el Departamento de Matemáticas, también se interesó por estos temas, y él en particular ha desarrollado pues, varias líneas de investigación, como por ejemplo álgebra combinatoria, y por otro lado también la teoría algebraica de códigos, en donde podemos destacar diversos profesores también que trabajan en el CIMBESTAF, el doctor Enrique Reyes y el doctor Carlos Valencia. En particular, ellos enfocan su trabajo en álgebra combinatoria, y por otro lado está, digamos, el equipo de códigos, entre los cuales podemos mencionar a Irán López, a Delio Jaramillo, y yo me incluyo dentro de este equipo. Recientemente, algo interesante que está pasando en
en esta área es que se han conectado ambas, ¿no? Y entonces trabajar desde un punto de vista combinatorio los problemas que surgen en teoría de códigos, pues ha resultado de mucho interés en la comunidad. Entonces, esto es como a grandes rasgos lo que podemos encontrar o lo que pudieran ustedes como estudiantes encontrar en el departamento. Bien, entonces vamos a empezar a hablar de códigos y déjenme comenzar con un ejemplo. Probablemente es un código conocido por muchos y es el ISBN. Esta serie de números que aparecen en la parte posterior de los libros. Hay varias versiones, pueden ser series de 13 números, 13 dígitos o bien una serie numérica de 10 dígitos. Vamos a hablar de la de 10 dígitos. Por ejemplo, podemos encontrar una serie numérica de este tipo en donde estos números te contienen la información o te codifican la información del libro en cuestión. Esta, por ejemplo, es el ISBN de uno de mis libros favoritos. ¿Y cómo es que funciona o cómo es que está la información ahí del libro, ¿no? Entonces, en los primeros 9 dígitos, ustedes pueden encontrar información como en el idioma, el editorial, el país, incluso el título. Y el último dígito es un dígito que se llama dígito de control. Entonces, una de las cosas o problemas interesantes en este código es cómo determinar este dígito de control. ¿Va? Entonces, la relación es la siguiente. En general, entonces, tenemos que en este código aparecen sucesiones de números, de 10 números, ¿no? Entonces dijimos que tienes 9 y el último dígito es un dígito de control. ¿Cómo determinar el último dígito? Bueno, pues el procedimiento es el siguiente. Vas a considerar la siguiente suma, que vamos a llamar como A sub 10 prima, y esa se va a definir como sumar el primer dígito más 2 veces el segundo dígito más 3 veces el tercer dígito y así sucesivamente hasta 9 veces el noveno dígito. Una vez que calculas esta suma, encuentras el residuo módulo 11. Si este residuo es o bien 0, 1, 2 o 9, el dígito de control que le corresponde a esa serie numérica será justo ese residuo. De caso contrario, la otra posibilidad es que tu residuo sea 10. Como esta serie de números solo está tomando dígitos del 1 al 9, pues no podemos escribir 10. En este caso, lo que se hace es que escribes una letra X. ¿Va? Entonces, así es como se determinan los dígitos de control de los ISBN de una serie de 10 dígitos. Por ejemplo, para el que mostré antes, que les dije que es uno de los, es un ISBN de mis libros favoritos, tenemos esta serie de números, los primeros 9, y nos interesa calcular el último dígito, que es el dígito de control. Entonces, nada más para ilustrar, hacemos la suma que hemos indicado antes. Y después calculamos el residuo módulo 11. Creo que se volvió a congelar la imagen. ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, se volvió a congelar tu imagen. ¿Podrías dejar de compartir y volver a compartir? Ah, ya. Sí, lo voy a hacer rápido. Obvio, sí. Sí, perdón.
No sé por qué. Probablemente es el internet. Ahí está. Bien, entonces, Perfecto, bueno, ya lo solo tenemos. para ir, gracias. Para ilustrar las cuentas de la serie de números que había puesto antes, calculamos el residuo de la suma módulo 11 y obtenemos que el dígito de control es 6. ¿Para qué nos sirven entonces estas series numéricas o este código en particular, el ISBN? Pues es un poco conocido, que nos sirven para catalogar, clasificar, para mejorar localización de los libros en editoriales, librerías, bibliotecas, etcétera. Entonces, pues facilitan un montón el trabajo. Creo que tiene problemas con el micrófono. ¿Perdón? ¿No me escuchan? Sí, sí se te escucha. Se abrió el micrófono del doctor Santillán. Ok. Bueno, y entonces los códigos van a ser nuestro personaje principal en esta charla, ¿no? Y se pueden trabajar o estudiar desde diferentes puntos de vista, ya sea combinatorio, computacional, algebraico, y desde diferentes áreas, por ejemplo, desde la criptografía o la teoría de códigos. Creo que aquí vale la pena mencionar un poco que, aunque digamos los códigos son el objeto de estudio principal de ambas áreas, estas áreas son distintas, ¿no? o se enfocan en distintos problemas. Por ejemplo, la criptografía trata más del diseño de algoritmos y la teoría de códigos, uno de los problemas es diseñar códigos con una buena eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, nuestro problema entonces es construir códigos eficientes para el proceso de codificar y de decodificar mensajes. Y entre este problema, una pregunta natural que podemos tener es cómo vas a determinar qué tan eficiente es un código. Bien, entonces la respuesta o una de las formas de determinarlo es a través de los parámetros básicos asociados al código. Aquí debería decir básicos, porque así es como se encuentra en la literatura. Entonces, en lo que sigue, vamos a decir cuáles son los parámetros básicos, cómo se definen y cómo es que nos ayudan a determinar esta eficiencia en los códigos. Entonces, para comenzar, déjame definir formalmente lo que es un código. Y para eso vamos a considerar un alfabeto. Se puede decir alfabeto o un conjunto de símbolos de Q elementos. Entonces es un conjunto finito y sobre él vamos a definir un código. Es un código que vamos a denotar con una C mayúscula de longitud n. Simplemente va a ser un subconjunto del producto del alfabeto n veces. ¿Vale? Entonces, este n, en el cual está encajado el código, es la longitud. Entonces, ¿qué podemos entender por longitud? Pues simplemente es el tamaño de los elementos que están contenidos en C. A estos elementos o vectores se les llama palabras y entonces son de la forma I1 hasta IN, ¿no? Con los A y J, elementos de tu conjunto de símbolos o de tu alfabeto. La notación clásica para los códigos es esta, donde haces referencia a la longitud y con otro parámetro haces referencia al tamaño del código. Más adelante vamos a
entender un poco qué es lo que se entiende por tamaño del código. Bien, entonces para fijar un poco las ideas y no considerar conjuntos de símbolos arbitrarios o un alfabeto arbitrario, vamos a considerar a partir de ahora que nuestro alfabeto es un campo finito. Entonces, un campo finito con Q elementos. ¿Y qué es lo que tenemos? Entonces, nuestro código C, pues es un subconjunto de FQ a la N para algún N, ¿sí? Y lo podemos entender simplemente como un subespacio vectorial de este espacio vectorial, ¿vale? Entonces, como definición podemos decir que un código es simplemente un subespacio vectorial de un FQ a la N, ¿vale? Y si ya estamos en el mundo de los subespacios o de los espacios vectoriales, es posible definir una distancia entre sus elementos. Podemos hablar de distancia entre las palabras del código. En este caso, la distancia que vamos a considerar es la distancia de Hamming. ¿Y cómo se define? Bueno, pues vas a considerar dos elementos o palabras del código y vamos a definir la distancia primero comparando entrada a entrada cada uno de los elementos de estos vectores. Si los elementos entrada a entrada son distintos, considera un 1. Si son iguales, considera un 0. Y entonces la distancia de Hamming de dos palabras o dos elementos es la suma de estos números. Entonces vas a sumar, realmente lo que estás sumando es la cantidad de veces que entrada a entrada los vectores son distintos. Por ejemplo, si consideramos X igual 0, 1, 3, 4, 5 y consideras Y otro vector como 1, 1, 3, 3, 3, queremos determinar la distancia de Hamming de estos dos vectores y lo que tenemos que hacer es fijarnos entrada a entrada. Si son distintos, considera un 1. Entonces aquí es 1, 0, 0, 1, 1. Sumas esos unos y la distancia de esos dos vectores es 3. ¿Vale? Entonces, ¿para qué empezamos a involucrar otros elementos en el código? Bueno, pues por ejemplo, la distancia me va a servir para determinar qué tan eficiente es un código. Intuitivamente, un código es eficiente si sus palabras están suficientemente separadas. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Si ya tienes definida una distancia entre estos elementos, necesitas conocer o determinar esto de qué tan suficientemente separadas pueden estar. Entonces, el siguiente paso es calcular la mínima distancia entre todas las palabras de ese conjunto o del código. Entonces, en realidad, lo que nos interesa calcular es la distancia mínima de esos elementos. ¿Va? Entonces, bueno, definición. La distancia mínima de un código, vamos a considerar un código de longitud n, tamaño k, sobre un campo finito, y la distancia mínima de C, que vamos a denotar con una D, es el mínimo de las distancias de todas sus palabras. Las vamos a considerar distintas porque si son iguales, con la definición de la distancia de Hamming obtendrías ahí un 0 y pues no nos importa, no queremos considerar distancia igual a 0. Esto es equivalente, por cómo definimos la distancia de Hamming, a contar
el número de entradas distintas de 0 de las palabras del código. Dicho de otra forma, estás calculando todas las distancias de los elementos del código hacia el 0, hacia el elemento 0. Recuerda que C es un subespacio. Entonces, el elemento 0, por supuesto que pertenece al código. Entonces, calcular la distancia mínima es equivalente a calcular el mínimo número de entradas distintas de 0 de las palabras de C. Y otra vez, no nos interesa tener distancia igual a 0. ¿Vale? Con toda esta información que acabamos de decir, podemos definir entonces los parámetros básicos del código. Para cualquier código C, sus parámetros básicos son 3. La longitud, la dimensión y la distancia mínima. La longitud, ya lo dijimos, es solamente el tamaño de las palabras. La dimensión, recuerda que estamos considerando a C como un subespacio vectorial sobre un campo finito. Entonces podemos calcular su dimensión, es decir, podemos encontrar una base y luego cuentas los elementos de la base y esa es la dimensión del código. Y el tercer parámetro es la distancia mínima, como la acabamos de definir. Estos 3 parámetros son los que te clasifican a cualquier código, en particular a los códigos lineales o que tienen estructura de subespacios. Y el más importante aquí es la distancia mínima. ¿Por qué? Bueno, pues la distancia mínima es la que mide la capacidad de detección y corrección de errores de un código. Entonces, si podemos calcular distancia mínima, podemos determinar qué tan eficiente es un código, ¿vale? ¿Cómo hacerlo? Pues eso depende de muchas cosas, depende de cómo está definido el código, depende también del punto de vista en que lo quieras, en que quieras tratar el problema, ya sea computacional, combinatorio o algebraico, ¿vale? Entonces, nos vamos a interesar desde ahora en cómo calcular distancia mínima de cierta familia de códigos. Déjenme un poco ahora explicar con dibujos la importancia de este parámetro. Bien, en el proceso de transmisión de la información, pues básicamente lo que se tiene es un mensaje y tú con un mensaje quieres enviar ese mensaje a través de cierto algoritmo y una vez que está procesado, por decirlo de algún modo, por el algoritmo, obtienes otro mensaje que es cifrado. Con ayuda de un código, el objetivo es recuperar el mensaje original, ¿no? Porque nos interesa saber qué era lo que originalmente nos querían decir. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? Bueno, pues si tienes un mensaje, digamos que ese mensaje solo es una palabra, esa palabra no necesariamente pertenece a tu código, a través de cierto algoritmo, tú vas a recibir una palabra cifrada, a la que estamos llamando Y, y entonces el procedimiento para recuperar el mensaje original es el siguiente. Vas a elegir una palabra que esté suficientemente cerca a la palabra que recibiste, pero que sí pertenece al código. Y vas a reemplazar Y por esta nueva palabra Y'. Y así es como vas a recuperar el mensaje. Si la palabra que recibiste, es decir, Y, ya pertenece al código, pues no haces ningún reemplazo, consideras la misma palabra Y. Entonces, pues lo que tienes que determinar es cuáles son las palabras que están más cerca
de esa palabra que estás recibiendo a través de cierto proceso o cierto algoritmo para cifrarla. ¿Vale? Entonces, esta cercanía, pues es la que vas a medir con la distancia de Hamming. Que si puedes medirla con otras distancias, sí puedes medirla con otras distancias. Para calcularla necesitas otros métodos, o todo depende de cómo definas la distancia en tu código. Bien. ¿Alguna duda o comentario hasta este momento? Me pueden interrumpir si tienen dudas o comentarios. Bueno. Parece que no. Ok. Entonces, necesitamos medir o queremos medir esta cercanía entre las palabras. Ya dijimos que vamos a utilizar la distancia de Hamming, pero no solo eso, nos interesa calcular la distancia mínima de todas esas palabras. La distancia mínima de todas esas palabras. ¿Por qué? Pues porque de hecho, con esta distancia mínima, a la que estamos llamando D, podemos tener una partición de todo el código. Y las palabras con las que tú vas a poder recuperar el mensaje original son las que viven o las que están cerca de las palabras que estás recibiendo cuando codificas el mensaje. ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues fíjate que el problema de determinar un mensaje original, ya vimos un poco cuál es el procedimiento, es equivalente al problema de decodificar información que se trabaja en el área de criptografía, por ejemplo. Y esto es equivalente a calcular uno de los parámetros básicos de los códigos. Entonces, a veces a mí me gusta decir que la teoría de códigos trabaja problemas de cierto modo un poco más teóricos y la criptografía problemas muchísimo más prácticos. Otra cosa interesante de la distancia mínima es que calcularlo es un problema difícil y por eso se vuelve bastante interesante. De hecho, está dentro de la categoría de los problemas NP duros y nos toca entonces desarrollar mucha herramienta, en este caso algebraica, para poder encontrar ya sea explícitamente la distancia mínima de códigos o bien algunas cotas que nos acerquen a este número. Muy bien. Pues ahora les voy a platicar de unos códigos particulares que son los códigos de evaluación, de los cuales hemos podido dar una fórmula utilizando diferentes invariantes algebraicos para calcular este parámetro que además de difícil nos da muchísima información de los códigos. Estos códigos son los códigos de evaluación y se definen como sigue. Para definirlos necesitamos un conjunto de puntos. Recuerda que estamos trabajando en campos finitos y entonces el FQ a la N pues será solamente un espacio afín. En este espacio afín vamos a considerar un conjunto finito de puntos y vamos a denotar por S al anillo de polinomios en n variables sobre el campo finito FQ. ¿Vale? Con estos elementos vamos a definir una función lineal, una evaluación de la siguiente forma. Vas a considerar un polinomio y lo vas a evaluar en cada uno de los puntos del conjunto que estamos denotando por X. Con esas evaluaciones, cuando tú evaluaste este polinomio en un punto, pues obviamente obtienes un elemento del campo.
los pones en un vector y ese es un vector que vive en FQ a la M. Este M es el número de puntos que tiene el conjunto. ¿Va? Entonces, por cada polinomio estás generando un vector, una M-ada que vive aquí. Bien. Algo importante que hay que considerar es que, de forma general, cuando consideras el anillo de polinomios sobre un campo finito, pues este es un espacio vectorial, en particular es un espacio vectorial, pero de dimensión infinita. Y si recordamos un poco lo que decíamos al principio, pues los códigos son subespacios vectoriales, pero dimensionalmente finitos. Entonces, algún ajuste tenemos que hacer, alguna consideración extra tenemos que hacer ahí para que la construcción que estamos haciendo nos dé un código dimensionalmente finito. Bueno, pues considera subespacios en el anillo de polinomios que son dimensionalmente finitos. Por ejemplo, puedes restringir el grado para definir algún subespacio vectorial dimensionalmente finito ahí. Ok. Y solo consideras esta función lineal que acabamos de definir antes como la restricción a este subespacio de dimensión finita, ¿no? Entonces, se define de la misma forma. Estás considerando un polinomio y el vector que le vas a asociar es el vector que tiene como coordenadas la evaluación de ese polinomio en cada uno de los puntos del conjunto X. Bien, la imagen entonces de esta función lineal, es un subconjunto de FQ a la M. Lo vamos a denotar como L sub X. Y subconjuntos de un FQ a la M son subespacios vectoriales. Y esa era la definición de un código. Un código simplemente es un subespacio que vive en uno de estos señores. Pues estos códigos les vamos a llamar códigos evaluación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí todo claro. Simplemente estoy considerando la imagen de esta función lineal. ¿Sale? Bueno. Ya que hablamos de imagen de una función, pues también podemos considerar el kernel de esta función. ¿Quién es el kernel? Bueno, pues son polinomios, son todo el conjunto de polinomios que cuando le aplicas esta función te da el 0. Eso quiere decir, aplicar esta función a un polinomio significa evaluarlo en los m puntos y luego considerar esos vectores. Y entonces, para que esté en el kernel, este polinomio, este vector tiene que ser igual al vector 0, este es 0, 0, 0. Y eso significa que cada uno de las coordenadas debe de ser igual a 0. Es decir, que el polinomio se debe de anular en todos los puntos del conjunto X que yo fijé antes. Este es un conjunto de polinomios con unas características especiales, ¿no? Que se anula en todos los puntos de un conjunto. Bueno, pues en particular, este conjunto es un ideal. Y es un ideal especial, se llama el ideal de anulación de X. Y de hecho, si conocen un poquito más de la terminología de álgebra, pues este es el ideal asociado a la variedad algebraica definida por este conjunto de puntos X con el que iniciamos para definir la evaluación. Bueno. Entonces, ya hemos definido un código que es la imagen de una función lineal. Determinamos que su kernel es un ideal
que se llama el ideal de anulación. Y de nuestros cursos de álgebra lineal, sabemos que si tienes una función lineal, pues tenemos un isomorfismo de la imagen con este cociente que es los polinomios módulo el kernel. El kernel, dijimos que es este ideal, ¿cierto? Entonces, este resultado que les digo es como de los clásicos que uno aprende en los cursos de álgebra lineal, me parece muy importante y muy bonito en esta parte porque es básicamente el puente que nos permite estudiar por un lado códigos y por el otro lado objetos algebraicos. Dicho de otro modo, podemos dar interpretación algebraica de toda la información o de mucha de la información que está presente en los códigos, en particular estos que hemos construido de esta forma, evaluando polinomios en un conjunto de puntos. ¿Vale? Bueno, y el nombre que reciben los códigos pues dependen en cierta medida de quién es ese conjunto L y cómo es el conjunto de puntos. Por ejemplo, si el conjunto L, recuerdan que dijimos que era un subespacio dimensionalmente finito del anillo de polinomios, pues si consideras solo los polinomios de grado a lo más d, ese ya es dimensionalmente finito, y un conjunto de puntos en el afín, el código evaluación asociado tiene un nombre particular y es un código de tipo Red-Müller, ¿vale? Y así, depende de cómo consideres el conjunto de polinomios y el conjunto de puntos, pues es el nombre que recibe el código. También podemos pensar en el caso proyectivo y entonces son códigos proyectivos tipo Red-Müller o cosas así, ¿va? Entonces, en general, también se demuestra un resultado interesante es que cualquier código lineal se puede definir como un código de evaluación. O sea, debemos de ser capaces de determinar una evaluación que defina a cualquier código lineal, ¿va? Entonces, bueno, ya definimos este código, que es un código de evaluación, y hemos dicho que podemos interpretar la información del código utilizando información algebraica. En particular, la distancia mínima. Vamos a ver cómo se hace esto. Bien, entonces vamos a recordar un poco cómo son las palabras de este código de evaluación. Pues resulta que son vectorcitos X que provienen de evaluar un polinomio en estos puntos que ya tenemos fijos. Y para calcular distancia mínima, recuerda la definición, lo que nos interesa es contar el número de entradas distinta de 0 de los vectores. ¿Qué significa esto? Pues si el vector es de esta forma, lo que tú quieres contar es el número de puntos de X en los que F sea distinto de 0. ¿Cierto? Pues a ese conjunto de puntos vamos a ponerle un nombre. Lo vamos a denotar. ¿Sí, dime? Tiempo. Ok, voy Sí. a terminar con lo Tenemos siguiente. unos 10 minutos más por los problemas que tuviste Ajá. y para que tengas tiempos de preguntas. Pero, Bueno, por voy a favor. concluir. Ajá. Ok, y con calma. Sí, gracias. A este conjunto de puntos le vamos a poner un nombre y es la variedad algebraica del polinomio f asociado a x. Vamos a utilizar esta notación, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia mínima con esta interpretación?
pues lo que queremos es calcular el número de puntos donde F no se anula. Eso significa que tomas todos los puntos de X y le restas los que sí, en los que sí se anula, ¿vale? Entonces, la distancia mínima de esos códigos es el mínimo de estos números, ¿no? Y como esta primera cardinalidad no depende del polinomio, lo puedes sacar y este mínimo pasa a ser un máximo, ¿no? Solo estamos escribiendo de forma diferente. Pero lo que quiero decir es que en este punto tenemos una interpretación completamente algebraica de calcular la distancia mínima de estos códigos de evaluaciones. Nuestro problema ahora se reduce a calcular la cardinalidad de variedades algebraicas de polinomios respecto a un conjunto de puntos finito, ¿no? Este lo conoces porque en principio dijiste que eran m puntos, pero este es un número desconocido y es un número pues que hay que calcular, ¿no? Y ya no voy a dar muchos detalles, solo quiero mostrar este resultado. En realidad sí tenemos una fórmula para calcular esta cardinalidad y está dado en términos, aquí aparece ya otra notación, de un invariante muy, muy importante dentro del álgebra que se llama la multiplicidad de Hilbert-Samuel. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? De hecho, fue parte de mi tesis de doctorado, pues dar una interpretación algebraica de la distancia mínima de esta familia de códigos en términos de invariantes algebraicos. Y como siguiente paso, podemos considerar esta distancia, ¿no? O esta noción de distancia como una función numérica arbitraria para cualquier ideal graduado y entonces estudiar diferentes propiedades. Propiedades asintóticas, por ejemplo, y también relacionarla con otros invariantes algebraicos, como por ejemplo la regularidad de Castelnau-Mumford, que eso tiene que ver un poco más con resoluciones de ideales. Y bueno, aquí voy a concluir para dar oportunidad a algunas preguntas o comentarios. Espero como haber dado una visión general de cómo es que trabajamos los problemas de teoría de códigos desde un punto de vista algebraico. La verdad, muchas gracias, doña Eurico, por la presentación. Yo tengo algunas preguntas, pero vamos a dejar que los alumnos pregunten. De Por acuerdo. favor, ¿quién quiera preguntar? Adelante, todavía tenemos tiempo. ¿Nadie se anima? Bueno, déjeme hacer una pregunta rápida. ¿Tienen alguna aplicación concreta? Concreta. Sí, Los códigos, sí. sí, pero sí, que usted pueda comentar algo que diga, para esto funciona. Sí, yo de hecho no lo sabía, pero en un artículo que leí ya hace algunos años, resulta que estos códigos, los que mencioné el nombre, los tipos Red Müller, se utilizaron para visualizar la imagen del agujero negro que nos mostraron en 2019, si no me equivoco. Ok. Y entonces, bueno, obviamente que todos los datos que se recolectaron tuvieron que ser procesados y utilizaron uno de estos códigos para pues mostrarnos la imagen que ¿Tiene más circuló por toda detalles la al red. respecto de lo que se hizo o es prioritario? No, Nadie lo sí, conoce. no lo conozco. Sí, sí, Y no sé si está como público. yo había oído que sí se usaban un tanto para, ¿cómo le llaman? Limpieza de señales. Ujú.
pero no sabía que había llegado a tal lugar, a tal grado. Sí, 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 esto sí. me pareció como Sí, lo más curioso. clásico de Sí. códigos que yo sepa o que yo recuerde es para saber si hay errores en la comunicación, Ujú, para claro. detección de errores o, ¿cómo le llaman? Recuperación de errores. Y el problema de empacamiento que tiene que ver con variable compleja, pero es otra cosa. Ujú, Perfecto. ¿Alguna otra pregunta de los alumnos? Por favor, hablen ahora. ¿Nadie se anima? ujú. Bueno, muchas gracias, señor Eurico. La verdad sí fue muy interesante. Al Sí, pero contrario, sí es un gracias a problema ustedes. con las comunicaciones, pero la verdad, muchas gracias por haber participado y me da mucho gusto que siga trabajando en los temas de, ay, perdón, fue la pantalla. Me da mucho gusto que siga trabajando en los temas de su doctorado y algún comentario que nos quisiera hacer sobre su vida aquí en el departamento. ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Estuvo a gusto? ¿No estuvo a gusto? ¿Motivaría a Sí, los alumnos presentes a venir a estudiar un doctorado, una maestría sin estar? sí, sin duda sí. Bueno, mi experiencia académica fue muy buena, aprendí muchísimas cosas. Eh, de hecho, cuando yo llegué a estudiar el doctorado, no conocía nada del tema de códigos y entonces fue ahí donde el doctor Villarreal me lo presentó y además de eso, pues la diversidad de temas en los que pudimos trabajar, eh, creo que fue también algo importante para desarrollar mi trabajo y para seguirlo desarrollando. Así es que considero que pueden encontrar buenas oportunidades de desarrollo académico, cualquiera que sea sus preferencias, ¿no? En particular, bueno, yo les estoy hablando del área de álgebra, de teoría de códigos, de álgebra combinatoria, que también hay varios eh, profesores que hacen investigación en estas áreas, ¿no? Pero pues hay una variedad también en otras áreas de la matemática, así cualquiera que sean sus intereses o sus gustos, creo que pueden eh, pues desarrollarse académicamente bien en el departamento. Perfecto. Me pareció ver que alguien tiene una pregunta. Ah, nos Creo que no. parece que no. Bueno, como nadie tiene una pregunta, en caso de que nadie tenga una pregunta, pues muchas gracias, señor Yuriko. Se le agradece sobremanera su participación. Y bueno, continuamos con la siguiente persona. A ustedes. ¿Ya pueden encontrar el grabado, por favor?